Hola, muy buenas tardes a todos o buenos días según en la parte del mundo en el que os hayáis conectado a este ciclo de webinars y ser todos bienvenidos a esta primera sesión de las tres de que se compone el ciclo que comenzamos ahora. Mi nombre es José Luis Alejandre y soy uno de los coordinadores de la Red CEULES, Red de Investigación e Innovación Educativa en entornos e-learning en educación superior. Y tenemos el placer de inaugurar en estos momentos este ciclo de webinar, donde vamos a hablar, a debatir, a intercambiar impresiones de docencia y tecnología. Sin más, voy a pasar a presentaros a Alejandro Quintas, que es el miembro de la red, profesor también de la Universidad de Zaragoza, aquí en España, y que es la persona encargada de coordinar, dirigir, gestionar y moderar esta serie de webinars que vamos a desarrollar a lo largo de estos 3 días, lunes, martes y miércoles. Así que, sin más dilación, te cedo la palabra, Alejandro, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, José Luis. Bienvenidos a todas y a todas, a todos y a todas a este ciclo de webinars que vamos a realizar esta semana. El formato elegido ha sido el de tener la oportunidad de recibir un conferencista especialista en un tema, el cual o la cual en este caso va a hablar unos 20 minutos y abrir paso a un debate, un espacio de reflexión de otros 20 minutos, de tal manera que el formato es de 45 minutos bastante cómodo, que vamos a realizar hoy lunes, mañana martes y el miércoles. Cualquier consulta o comentario que quieran realizar a lo largo de la conferencia la pueden realizar en el chat y mi función será, mientras habla la conferenciante, recopilar esos comentarios y planteárselos al final de la conferencia. Les recuerdo que esta conferencia va a ser grabada, como ha dicho el profesor José Luis, y podrán compartirla más adelante y acceder de nuevo al vídeo. Al mismo tiempo pueden tuitear cualquier comentario o contenido de esta webinar en el hashtag webinarseules. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Ivonne Harvey López, que va a impartir la conferencia denominada Metodologías innovadoras, inclusivas y sustentables en el desarrollo de propuestas educativas virtuales. La profesora Harvey es voluntaria internacional de las Naciones Unidas, es especialista en procesos e-learning para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Es coordinadora de educación de la Municipalidad de Punta Hermosa en Lima, Perú. Tiene más de 18 años de experiencia como profesora titular e investigadora. Es consultora educativa, desarrolladora de propuestas formativas y recursos educativos en abierto. He tenido que contraer o resumir un poco su currículum porque es muy vasto y extenso y, por lo tanto, como ya tengo ganas de escuchar su conferencia, le querría dar paso, la palabra, cuando esté preparada, profesora. Vale, muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, para mí un honor estar acá esta mañana, desde acá y esta tarde para todos ustedes. Realmente son estos los espacios pues, que nos permiten compartir saberes, disfrutar y conocer y generar más redes de trabajos colaborativos, que en definitiva yo creo que a eso es que van apuntando las nuevas tendencias en educación. Así que para mí un honor realmente estar aquí este día con ustedes. Quisiera verificar contigo, Alejandro, que ya esté la presentación. Sí, ahora mismo se la vamos a colgar. Y bueno, bienvenidos todos, esperando que sea un espacio, pues bueno, esto de compartir, de conversar y de disfrutar de la experiencia, en definitiva. En breves le vamos a poner la presentación. Excelente. Cuando quiera, profesora. Excelente. Bueno, un poco vamos a tornar esta conversación en la mañana de hoy apuntando a esto que llamamos metodologías innovadoras, inclusivas y sustentables en el desarrollo de propuestas educativas virtuales. Vamos a tratar por el tiempo que tenemos de
generar la discusión en tres grandes dimensiones. A ver, acá, Alex, estoy intentando pasar, pero no me lo permite. Vamos a ver, para la siguiente diapositiva, si quieres, me puedes ayudar y pasándomela tú, Alex, sin ningún problema. Lo intento, estamos en ello. Ok. A ver, ajá, dejé de ver la presentación, estamos todos acá. Muy bien, entonces vamos a versar la discusión como en tres grandes dimensiones, una que tiene que ver con esto que yo llamo la gestión de innovación y poder comprender los nuevos ambientes educativos mediados por las tecnologías de información y comunicación, que entendemos un poco cuál es esa tendencia en lo que hablamos de educación inclusiva y sostenible y cuáles son algunas tendencias y retos que tenemos para la educación, porque eso nos va a permitir un poco comprender entonces cuál es esa dinámica cuando hablamos de estos nuevos ambientes virtuales. Al hablar de la gestión de innovación y colocaba esta pregunta para iniciar la reflexión, ubicábamos que si la tecnósfera se hizo realidad y qué significado tiene el innovar en el contexto de la tecnósfera. Hay un autor que para mí, durante mi época de estudiante universitaria, marcó un hito bien importante, perdón, que es Alvin Toffler, cuando ya hace bastantes años hablaba de esta tecnósfera, ¿no? Y de lo que podía ser implicar para los escenarios humanos el desarrollo y el impacto que iban a tener las tecnologías. Y al hablar de esa tecnosfera y todo el desarrollo que ha habido durante los últimos años, nos encontramos con algunas realidades que muchas veces se desdibujan porque forman parte de nuestra cotidianidad, pero que en definitiva marca un antes y un después en la manera en cómo nosotros vamos llevando estas tecnologías en los distintos escenarios de nuestras vidas. Entonces, cuando buscamos algunos significados generales y hablamos de estas tres grandes palabras, ¿no? Que es tecnología, información y comunicación, lo que nos estamos enfrentando es a tener nuevas herramientas, nuevos dispositivos. Hay una satisfacción de necesidades, por supuesto, y una característica bien particular que tiene que ver con la inmediatez y la caducidad con que esta información se va renovando, ¿no? Estas tecnologías. Y por supuesto, el otro elemento que está presente cuando hablamos de estas tecnologías de información y comunicación tiene que ver con que estamos contando con nuevos objetos de estudio. Tenemos acceso a grandes cantidades de información, pero también estamos teniendo y enfrentándonos a nuevos formatos multimediales, donde en definitiva tenemos entonces nuevos lenguajes, nuevas formas de aproximarnos a las realidades y pareciera que estamos teniendo un reto permanente de innovar y estar a la par y estar al día con esto que se va generando cada vez más con las tecnologías. Y no menos importante, hablamos del elemento de la comunicación, que yo creo que es el factor que más ha generado un impacto cuando hablamos de estas tecnologías, y es que estamos contando con nuevos canales, nuevos códigos comunicacionales y nuevas maneras de informarnos, de socializar, de estar allí en este espacio virtual que no lo vemos, es un mundo de ceros y unos, es un mundo digital que está allí presente, ¿ok? Y que en definitiva no es tangible, pero estamos todos allí, ¿ok? Hoy en día es parte de nuestra identidad digital, y en la medida que nosotros comprendamos estos escenarios, pues nos va a permitir tener una visión mucho más clara de cuáles son esas realidades que estamos teniendo al enfrentarnos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, cuando vemos estas implicaciones que impactan teniendo desde los escenarios educativos, es bien interesante porque esto no es tarea nueva. Yo creo que hay muchísimos años de recolección de experiencias, de desarrollo de experiencias que se ha llevado a nivel mundial, cada una con sus particularidades y sus realidades. Ninguna es buena o mala, sencillamente responde a contextos y a escenarios bien particulares, pero cuando hablamos entonces de las implicaciones que está teniendo estas TICs desde el contexto educativo, resulta bien importante que nosotros consideremos que estamos teniendo un redimensionamiento de las modalidades educativas, de las nuevas maneras en que vamos a gestionar la innovación en los espacios y en las organizaciones a nivel general. Estamos teniendo nuevas herramientas que algunos las han denominado la 2, la 3.0, yo creo que es la
ponerle un número sería bastante limitante, porque en definitiva ellas mismas se van generando y autogestionando y van generando nuevas propuestas. Estamos, por supuesto, enfrentándonos a nuevas metodologías de trabajo, nuevas maneras de establecer este trabajo a través de las redes y esto que mencionábamos anteriormente, estas nuevas maneras en que estamos. Por supuesto, esto tiene un impacto no solamente en las instituciones y organizaciones, y fíjense que no oriento únicamente a hablar del espacio educativo, porque las organizaciones a nivel general, plantean de manera permanente una formación para toda la vida, la posibilidad de la formación de profesionales, que creo que es el mayor reto que tienen en este momento las instituciones educativas para poder satisfacer las demandas de un futuro que está allí como incierto, que se desdibuja, pero que está allí presente y tiene entonces el reto de dar respuestas a esas demandas. Nos obliga a repensar las políticas educativas bajo las cuales nos vamos incorporando y se van insertando y van tratando de darle como forma y estructura para que pueda ser sostenible en el tiempo. Por supuesto, un impacto en el currículum, en el diseño instruccional, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, particularmente, no menos importante, en cada uno de los actores educativos. Y cuando nos referimos a estos actores, no solamente hablamos de nosotros como docentes, de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas de clase, sino del contexto en general, porque cada vez más, y lo dicen, es un tema de las grandes instituciones a nivel mundial, de los países a nivel mundial, y es que en definitiva es la educación una de las principales herramientas de desarrollo social y que va a permitir, si lo asumimos con la responsabilidad que esto implique, pues poder llegar a la mayor cantidad de gente y realmente generar transformación en los contextos donde se desenvuelva. Sí, por supuesto, mostrando un poco este escenario, el mayor reto al que nos enfrentamos cuando hablamos de estas metodologías innovadoras, porque pareciera que siempre estamos en un dispositivo nuevo, una nueva metodología, algo que se incorpora, tenemos que tener claro que entendemos, son muchos los conceptos, por supuesto, que podemos tener de innovación, pero traigo acá un significado que he venido desarrollando desde mi línea de investigación cuando comencé mi trabajo de tesis doctoral, y entender entonces a la innovación dentro de las organizaciones y en los actuales contextos, ubicándonos en un plano de reflexión constante. Yo creo que este es un ejercicio que no podemos perder de vista cuando queremos hablar realmente de que queremos generar innovaciones dentro de las organizaciones, ¿no? Son muchas las tendencias, tenemos muchísimos y múltiples autores que hoy día intentan como dar respuesta a estos cambios que se están llevando a cabo de manera acelerada, ¿no? Pero va más allá de una implementación de políticas y de circunstancias externas, ¿ok? Y tiene que ver con ese reto permanente que tenemos con cómo incorporamos las TIC, en el caso nuestro, a los contextos educativos, a estos escenarios de enseñanza-aprendizaje que están tomando un nuevo rumbo y que cada día son acelerados, que cada día cuando ya estamos dominando una herramienta sale la nueva versión y pareciera que estamos como en un proceso de formación constante, ¿ok? Pero implica, por supuesto, más allá del desarrollo de equipos tecnológicos y de inversiones en infraestructura y mantenerla, por supuesto, también significa que estos actores tengan en cuenta, nosotros como docentes, los estudiantes y todos aquellos que están involucrados dentro de los escenarios educativos, tengan claro, ¿ok?, que lo importante a la hora de hablar de metodologías innovadoras tiene que ver con los procesos de cambio y de mejora. ¿Ok? Entonces, si vemos las características generales de lo que puede tener el proceso de innovación, hablamos de que es una actividad accesible a cualquier organización, todos de una u otra manera. Necesitamos tener prácticas que sean rentables y que permitan sustentar esta producción de conocimiento y entendiendo que ya, o sea, las universidades y los espacios educativos, si asumimos el conocimiento con este valor económico, con este impacto que tiene lo que llamamos las sociedades de la información y del conocimiento, en definitiva, nosotros también somos unas organizaciones productoras y usuarias, y por tanto entramos dentro de esta dinámica económica, ¿no? Viéndolo así, nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible que las experiencias que implementemos pues tengan ese nivel de rentabilidad, de creatividad, sin perder de vista, por supuesto, la esencia académica cuando hablamos de las organizaciones educativas.
por supuesto, debe impulsar y permitir el éxito de una organización siempre estando conforme al que todos los responsables y todos los que conforman a la organización se sientan copartícipes y protagonistas de estos procesos de cambio. Y no debe ser un proceso retardado, ciertamente, porque la misma naturaleza de estas tecnologías y la caducidad con la que ellas se van regenerando nos obliga a mantener en nosotros una línea de proyectos que sean, o sea, que mantengan esta visión innovadora y que a la hora de implementarlo realmente, ¿ok?, satisfaga los objetivos y las demandas por las cuales queremos implementar esa innovación, ¿ok? Ciertamente, cuando ya viendo este tema de lo que es la innovación, hablamos de cómo gestionar la innovación. Esta línea o este término que ha sido desarrollado en sus inicios en el ámbito más empresarial, ¿okay? Cuando yo inicié mi línea de investigación doctoral, fue bien interesante porque yo decía, bueno, ¿qué son las universidades hoy día? ¿Qué representan las universidades para las sociedades? Y al ver este escenario de que hablábamos, que las organizaciones educativas se eran como organizaciones dinámicas, productoras y usuarias de conocimiento, y si le damos ese conocimiento un valor económico y de productividad en cualquier sociedad, no importa el contexto donde estemos, entonces, bueno, ¿cómo traerlo al contexto de los escenarios educativos, ¿no? Y entonces asumimos esta gestión de innovación como ese conjunto de acciones que nos van a permitir planificar, desarrollar y evaluar tres grandes elementos que tienen que ver con la organización, los actores que la conforman y las tecnologías de información y la comunicación. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar la generación y difusión de conocimientos, permitir el desarrollo de la investigación, que es un elemento fundamental y que no podemos perder de vista porque es allí donde, en esos espacios de inversión donde nosotros podemos producir nuevas ideas, nuevos proyectos y por supuesto es lo que va a permitir el desarrollo de cualquier sociedad. La certificación profesional, por supuesto, porque hay una intencionalidad educativa en los escenarios, sobre todo formales, pero no dejamos por lado aquellos escenarios no formales e informales, donde también se llevan a cabo procesos educativos, donde las tecnologías se están incorporando a través de los medios de comunicación masivo, a través de todo este trabajo, a través de las redes sociales, y que por supuesto nos obliga también a repensar cómo llegar también a esos espacios con mensajes y construcciones mucho más educativas y que permitan hablar de la construcción de mejores ciudadanías, ¿no? Y la innovación, por supuesto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se evidencian tanto en el acto de la docencia como en el acto de la extensión, porque también entendemos que las organizaciones educativas se deben al contexto en donde se desenvuelven. Y desde esa visión, por supuesto, nosotros tenemos que tener claro que respondemos a esas realidades. Claro está que cuando hablamos de la construcción de los espacios virtuales, son muchas las metodologías quienes llevamos años trabajando en esto del e-learning, el desarrollo de propuestas educativas virtuales. Surgen como muchas ideas, ¿no? Porque nos enfrentamos a las necesidades inmediatas de generar productos, ¿ok?, que puedan ser en un momento vendibles, sea a nivel organizacional, sea a nivel empresarial, sea a nivel de la academia, ¿ok? Pero siempre es importante, y yo una de las cosas que siempre resalto cuando hago las consultorías, y me ha tocado hacer consultoría en distintas organizaciones nacionales e internacionales, es decirles y hacerles entender que la tecnología es un vehículo más, es una herramienta que está ahí a la disposición y que tenemos que tratar de adaptar las herramientas a nuestras necesidades y no nuestras necesidades a las herramientas, porque terminamos entonces a veces con proyectos donde inviertes muchísimo en infraestructura y en un conjunto de elementos, pero en definitiva los actores educativos, que son a los que realmente desarrollas esas propuestas, realmente no termina de llegar o no te convencer o existe el miedo, sobre todo porque cuando hablamos de lo virtual, se piensa muchas veces de que es menos trabajo, de que porque yo no voy a un sitio no estoy, entonces puedo ahorrar tiempo, y resulta que la metodología para poder implementar estas experiencias requiere de muchísima inversión de tiempo, y todos los que estamos aquí en esto lo sabemos. Entonces, considerar de manera general, englobar como 4 grandes dimensiones que pudiéramos tomar en consideración cuando queremos generar, construcción de espacios virtuales, entendiendo la dinámica de la innovación y entendiendo la sección de necesidades. Y planteo como 4 grandes ideas que están ubicadas a, uno, lo que
se requiere, que son esos espacios para la guía en la construcción de conocimiento, cuando pensemos en el desarrollo de propuestas educativas virtuales, no importa cuál sea la plataforma, siempre pensemos en que tiene que existir una guía en esa construcción, cómo y qué va a aprender ese usuario al final de la enseñanza y del aprendizaje. Pensar en los procesos de comunicación que van a estar allí presentes. Uno de los grandes retos que tiene educación virtual hoy día es minimizar los índices de deserción, ¿ok? Y muchas veces esta deserción está planteada porque hay una sensación de soledad por parte de los actores que están allí involucrados, porque además tenemos que saber medir y organizar los tiempos. Entonces, en la medida que nosotros guiemos esa construcción y el participante que está del otro lado de la pantalla y los participantes, que pueden ser miles que están del otro lado de la pantalla, puedan entender que son sujetos protagonistas de su propio aprendizaje, pero que también ahí hay un espacio de guía que los va a permitir orientar para llegar a buen término. Lo que es el espacio de la presentación del contenido, que por supuesto todo tiene una intencionalidad, contenidos temáticos que por supuesto tenemos que repensar. No es lo mismo enseñar literatura que enseñar de repente ciencias más duras, no es lo mismo enseñar emprendimientos o enseñar el manejo de redes. Entonces, el tema del diseño instruccional aquí recobra un elemento bien interesante e importante, ¿ok? A la hora de desarrollar este tipo de experiencias y sobre todo porque tenemos que pensar en que tenemos distintos estilos de aprendizaje y ahí entonces entra el elemento de la interactividad, que tenemos que pensar en cómo estamos manejando los códigos comunicacionales, cómo estamos pensando no solamente en la persona que lee, sino también en la que escucha. Y aquí hay un elemento fundamental y que lo vamos a ver un poco más adelante en lo que tiene que ver con inclusividad, y es considerar no solamente los estilos de aprendizaje, sino que cada vez más sean las personas que puedan llegar y tener acceso al conocimiento, a la información y a los espacios virtuales, y pensamos entonces en las personas con algún tipo de discapacidad para que también puedan formar parte de este tipo de experiencias. Y por último, lo que tiene que ver con el diseño del ambiente físico, porque el elemento estético siempre va a estar presente, es un elemento que ayuda a sentirse en un espacio cómodo, visiblemente cómodo para el participante, entender la naturaleza, que no es lo mismo si yo voy a diseñar un ambiente para un sector universitario, para una empresa o para educación inicial, ¿ok? Entonces, el tener claridad en este diseño de ambiente físico también ayudar, que parece que es un elemento como que sí, es obvio, pero muchas veces la combinación de colores que utilicemos, los tamaños de letra, la tecnología de texto, saber distinguir entre títulos y subtítulos, ayuda muchísimo a que también haya una ubicación, vamos a decir, temporal por parte del usuario que está del otro lado de la pantalla. En este sentido, por supuesto, ¿cuál es el gran reto educativo que tenemos, no? Porque, bueno, sí, tenemos un mundo posible de tecnologías, de maravillosas experiencias, de maravillosas herramientas que nos están brindando, pareciera cada vez más la posibilidad de tener acceso a grandes cúmulos de información, a nuevos y elementos innovadores, pero para las naciones a nivel general, más de 190 países que conforman las Naciones Unidas, por supuesto, el gran reto que tenemos es la famosa Agenda 2030. Entonces, un reto educativo que tiene que ver con comprender a la educación como un derecho y siendo un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de cualquier nación para poder hacerlo sostenible. Sin educación es imposible, de verdad, poder atenuar los niveles de pobreza, poder mantener y sostener estas economías contemporáneas que lo estamos viviendo de manera permanente, que están en constante cambio y transformación, y entender, por supuesto, que las oportunidades tienen que ser poder aprender durante toda la vida, que permitan a cualquier ciudadano del mundo, sin importar ninguna característica de distinción de raza, sexo, ubicación espacial y geográfica, nacionalidad, que puedan permitir llegar y tener acceso a la educación y adaptarse al cambio acelerado, por supuesto, que nos enfrentamos, y responder a las crisis que está viviendo el mundo a nivel general. Por eso, el enfoque principal al que estamos orientados tiene que ver con disculpa aquí, Alejandro, esta diapositiva no es la última que envié, sin embargo vamos a tratar aquí de discutir, yo te la mandé vía esta última diapositiva no está en las correctas. Si podemos hacer una pausa un momentico. Sí, vale, para subirlo mejor en formato PDF. Vale, la última que te mandé, no hay problema. Estamos en vivo, estas cosas ocurren, pero no importa. Seguimos acá con la discusión. Cuando hablamos de este reto educativo que tenemos con
con lo que es la Agenda 2030, los ODS, el gran compromiso que tenemos es poder llegar a la mayor cantidad de personas. He tenido, vamos a decir, el gran reto, el gran compromiso de ser voluntaria internacional de Naciones Unidas, y la experiencia a través de los Juegos Panamericanos, por supuesto, era cómo poder llegar a mayor cantidad de voluntarios, que era el reto que teníamos a través de educación virtual. Y dentro de los principios que no podemos olvidar cuando desarrollamos este tipo de experiencias para que sean inclusivas, para que sean realmente sostenibles en el tiempo, es pensar en, uno, la universalidad bajo el cual nosotros podemos ubicarnos, ¿ok?, a la hora de desarrollar estas propuestas, el no dejar a nadie atrás, no importa desde dónde estemos, y sobre todo cuando comprendemos la dinámica que se está dando hoy día en el mundo, de los movimientos migratorios, situaciones de guerra, de conflicto que se están generando, es en definitiva los espacios educativos los que nos van a permitir seguir conformando una ciudadanía que realmente responda a las necesidades. Y en ese sentido, por supuesto, no podemos perder de vista desde el elemento de las tecnologías, como, por ejemplo, a través de la interconexión y la indivisibilidad con la que podemos desarrollar estas propuestas, puedan hacerse mucho más sostenibles, no importa en los espacios donde estemos. Por supuesto, teniendo la característica de la inclusión, en ese no dejar a nadie atrás, y de las experiencias que podamos tener con otras alianzas, con otras organizaciones que nos permitan llegar a muchas más personas. ¿Ok? Bajo esta filosofía, por supuesto, cuando hablamos de este tipo de propuestas, a través de el cómo permitirnos llegar a muchas más personas y hacerlo sostenible, podemos entender entonces que dentro de los retos que tenemos que asumir desde lo educativo a la hora de desarrollar políticas, a la hora de desarrollar experiencias, ¿ok?, tenemos que garantizar, por supuesto, a los derechos humanos, el rescate de la dignidad, la justicia social, gracias, la justicia social, ¿ok? Ya nos acá en vivo. Lo que tiene que ver con la justicia social, con lo que tiene que ver con la inclusión, la protección, mantener los elementos de la diversidad cultural, el elemento lingüístico, lo étnico, porque yo creo que estamos en el punto que, si bien es cierto, hablamos de una sociedad del conocimiento que cada vez está mucho más avanzada, que tenemos grandes desarrollos, también vemos grandes desigualdades y grandes diferencias, ¿ok?, que no podemos permitirnos como docentes, ciudadanos del mundo, tenemos la responsabilidad de poder dar respuestas mucho más efectivas a la posibilidad de que las experiencias que podamos implementar desde el contexto educativo realmente permitan generar resultados que puedan ser mucho más efectivos y podamos llegar a muchas más personas. Por supuesto, ¿qué tendencias? ¿Hacia dónde está apuntando estas grandes características que estamos teniendo de las metodologías innovadoras y el desarrollo de las tecnologías? Por supuesto, ¿a dónde estamos apuntando? A las métricas en los procesos educativos. Necesitamos llevar muchos más registros que nos permitan saber qué está pasando en los distintos escenarios, formales, no formales e informales, ¿ok? Porque hasta cuando hacemos educación a través de los medios de comunicación, impacto, y lo estamos viendo en distintas problemáticas que se generan a nivel mundial. Otro de las grandes tendencias que tenemos es el rediseño de los procesos de aprendizaje. Cada vez más tenemos que pensar en cómo llegar a personas con distintas características y que realmente le permita sentirse protagonista de su propio aprendizaje y que le permita ser gestor de su propio aprendizaje. En el caso de los recursos educativos abiertos, tenemos el trabajo en red y estas posibilidades que estamos teniendo con espacios como este a través del webinar, que me parece una idea interesante e importante porque nos permite compartir saberes, nos permite saber qué estamos haciendo cada uno de nosotros en los espacios. Y oye, ¿y por qué no tomar esas metodologías y experiencias que están siendo efectivas y yo poder replicarlas, ¿no? Entonces, una de las grandes filosofías de estos recursos educativos abiertos es precisamente que podamos tener acceso a mayor cantidades de materiales, de recursos y que podamos utilizar, reutilizar, ¿ok? Como decimos, no es necesario inventar el agua tibia, ¿ok? Porque si ya está allí, vamos a hacer uso de ellas, ¿no? Entender, por supuesto, los enfoques multidisciplinarios. Hoy en día estamos hablando de generaciones en donde
no hay conocimientos aislados. Todos de una u otra manera estamos trabajando de manera concatenada, de manera unida, ¿ok? El docente va a necesitar del diseñador gráfico y el médico va a necesitar del comunicador, porque la dinámica social nos obliga a eso. Entonces los enfoques multidisciplinarios nos van a ayudar y nos van a permitir entender que el trabajo en equipo y en redes puede generar mayores procesos, ¿no? Luego la cultura de la innovación, que es un factor importantísimo, porque si nosotros no entendemos que hay una realidad circundante que nos obliga, querramos o no, a llegar allí, es difícil generar los cambios. Y aquí hay una experiencia que siempre me gusta compartir cuando oí este tipo de conferencias, y es que nosotros mismos, todos los que estamos aquí conectados y los que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, el uso de las tecnologías nos desdibuja, o sea, es algo cotidiano. Pero ¿qué pasa en nosotros cuando dejamos nuestro celular en nuestras casas? ¿Qué pasa cuando vemos realidades y tragedias en cualquier lugar del mundo y siempre hay alguien registrando lo que está ocurriendo? Eso nos hace en este momento constructores también de ese saber, de ese nuevo saber. Entonces ya ahorita el monopolio de la información está allí a la disposición de todos nosotros. Entonces, la responsabilidad que tenemos de generar competencias, formar en competencias digitales, y cuando hablo de competencias digitales va más allá del manejo de un dispositivo tecnológico, va más allá del que conozca la cantidad de software que existe en el mercado posible. No, va precisamente en el desarrollo de una cultura que te permite entender que necesitas aprender a gestionar información, que necesitas aprender a manipularla, a determinar cuál es la información más veraz y efectiva a la hora de enfrentarte a cualquier situación, porque en esta dinámica en la que todos somos constructores de conocimiento, por supuesto, ¿quién tiene la verdad? Y ahí dejo esa pregunta para la reflexión, ¿no? No menos importante, lo que tiene que ver con las alianzas que nos van a permitir generar redes de trabajo. En este sentido, es importantísimo entender que cualquier organización para poder salir adelante necesita definitivamente de las alianzas, porque todos podemos sumar por un mismo fin. La internacionalización y la mundialización de los procesos educativos ya lo estamos viviendo y tenemos que seguir fortaleciendo, y por supuesto ser constructores de desarrollo social, que es un elemento importante y que hoy día el mundo lo necesita. Y ya para ir cerrando un poco, cuando hablábamos de esos retos, quería compartir esta experiencia porque creo que nos permite dar una visión de lo que podemos construir como sociedad, ¿no? Puede sonar un poco efímero, puede sonar un poco soñador, pero estoy cada vez más convencida que son estos los espacios que necesitamos para poder ir solventando todas las problemáticas que estamos viendo en el mundo, ¿no? La UNESCO a mediados de este año realizó una conferencia donde están hablando de esto que llaman ellos las ciudades del aprendizaje, ¿no? Y las ven como fuerzas motrices de inclusión y sostenibilidad. Los invito a que busquen esta información, realmente es bien interesante porque ya hay muchísimos países que se han sumado a esto de conformar estas ciudades del aprendizaje, ¿no? Y lo pongo como elemento para el cierre de la presentación, porque nos obliga a repensar qué estamos aportando como sociedad, no importa en qué lugar del mundo estemos, ¿no? Pero nos permite repensar cómo estamos haciendo nosotros los procesos educativos para hacerlos realmente sostenibles e inclusivos. Entonces, desde esta visión de las ciudades del aprendizaje, hablamos que moviliza de modo efectivo, por supuesto, recursos de todos los sectores para ser promotores de un aprendizaje inclusivo, desde la educación inicial, desde nuestros más chiquiticos hasta los espacios universitarios y los espacios no formales, donde también se están llevando a cabo cada vez más procesos educativos. Vemos esta tendencia de las universidades corporativas, de grandes organizaciones que están asumiendo con muchísima responsabilidad la capacitación y formación de sus empleados. Entonces yo creo que allí hay un compromiso bien interesante. Otro elemento tiene que ver con revitalizar el aprendizaje en las familias y las comunidades, que tanto se está perdiendo en distintos escenarios. Lo vemos mucho desde los escenarios latinoamericanos, pero estoy segura que no dista muchísimo de otras realidades en cualquier lugar del mundo. Facilitar el aprendizaje para y en el lugar de trabajo. Aquí hay un redimensionamiento que, si bien es cierto, hay experiencias efectivas con las cuales pudiéramos reflexionar y apuntar a cómo vamos a desarrollar proyectos desde esta visión, es importante entender las nuevas dinámicas laborales, que van más allá del trabajo de 8 horas sentado detrás de una oficina, y que la productividad se está midiendo desde otros elementos, ¿no? Ampliar el uso de las tecnologías de aprendizaje modernas,
Y en definitiva, el reto que tenemos es poder conectar a mayor cantidad de personas para poder llegar a mayor cantidad de personas. Hay una frase que es muy efectiva para mí, porque además representa un trabajo hermoso que tuve la oportunidad de desarrollar en Venezuela con la Universidad Central de Venezuela y con un equipo de profesionales de la medicina altamente de excelencia, que es el programa SOS Telemedicina para Venezuela. Y hay una frase que nosotros utilizábamos en nuestros productos que tenía que ver que el conocimiento es realmente útil si está donde se necesita. Entonces, si las tecnologías nos permiten realmente llegar a mayor cantidad de personas, pues hagamos que realmente el conocimiento sea útil y que esté en las zonas donde realmente las personas lo necesiten y lo puedan usar para mejorar su calidad de vida. Y, por supuesto, mantener los estándares de excelencia en el aprendizaje, entendiendo que necesitamos y formar ciudadanos que realmente respondan no solamente a las necesidades colectivas de conocimiento, sino a las necesidades reales de lo que ocurre en ese día a día. Y no menos importante, fomentar una cultura de aprendizaje para toda la vida. Yo coloco siempre un ejemplo cuando doy clases con mis estudiantes iniciales y les digo que imaginémonos a un estudiante que estudia programación, ¿ok? Y que en su primer inicio comienza a trabajar el lenguaje de programación con un software y resulta que cuando se gradúa, ¿ok? Este estudiante ya ese software a lo mejor ni existe o a lo mejor tiene una versión muchísimo más avanzada. Eso nos coloca en el reto de entender que tenemos que formar más orientado hacia las competencias profesionales, hacia la resolución de problemas, sin olvidar, por supuesto, que el elemento de los saberes generales son importantísimos porque es lo que nos va a permitir seguir avanzando como sociedad y así lo ha demostrado la historia. Pero en definitiva tenemos que responder a otro tipo de competencias blandas que van en la formación de un individuo capaz de afrontar esta incertidumbre y este cambio permanente a una sociedad que no sabemos a dónde va a llegar. Tenemos algunas ideas, sí, de lo que queremos alcanzar, pero que en definitiva la incertidumbre es un factor que forma parte de nuestra dinámica, tal como lo decía Edgar Morin en sus 7 saberes de la educación del futuro. Y bueno, manera de cierre, tenemos entonces que como ideas claves con las que podemos quedarnos para la discusión, es que necesitamos definitivamente generar metodologías que nos ayuden a gestionar esta información, considerando todos los elementos posibles, sobre todo lo que son las personas, las organizaciones y las tecnologías con las que contemos, que no con esto queremos decir que mayor tecnología, mayor innovación, no, en definitiva tiene que haber una tríada perfecta que permita conjugar todos estos elementos. Debemos tener claro cuáles son esas dimensiones para la creación de espacios virtuales, no importa cuál software, plataforma o herramienta utilice, en definitiva lo que necesita es generar espacios que logren los objetivos de aprendizaje que tengo propuesto. No menos importante, entender a la inclusión y la sostenibilidad como elementos claves para lograr la equidad. Lo necesitamos, el planeta nos los pide a gritos, el mundo lo pide a gritos y nosotros tenemos como docentes la responsabilidad de aportar en este sentido y generar acciones para alcanzar estas metas educativas. Las pequeñas acciones, estoy convencida que logra grandes cambios en el mundo, así que creo que está en nuestras manos tener esta responsabilidad para poder llegar a mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora los escucho, cualquier comentario. Muchísimas gracias, profesora Ivonne. He tomado múltiples anotaciones de conceptos que desconocía y comentarios que luego voy vamos a transmitirle, pero primero querría compartir alguna cuestión que ha realizado los asistentes. Es una pregunta y reflexión de Eduardo Díaz, que comenta: en la diapositiva 9 se dice que sin educación es imposible atenuar la pobreza, pero la pobreza no desaparece. Yo diría que lo opuesto, la riqueza se sigue acumulando en menos manos y se socializa la pobreza. Un poco más adelante, actualmente se dice que vive la juventud mejor preparada, que no tiene ningún aspecto positivo, pero no tiene ningún aspecto positivo, pues son los que ocupan las listas del paro. Y le pregunta: ¿cómo se ve esto desde su experiencia internacional? A ver, pregunta de examen, Eduardo. Fíjate, yo creo que en la medida, como educadora y como especialista en esta área, yo creo que el gran reto que nosotros tenemos, en definitiva, es empoderar cada vez más a los ciudadanos de conocimiento que realmente les permita enfrentar
estas dinámicas que muchas veces no dependen de nosotros, que dependen de los grandes sistemas, ¿ok? Que la política muchas veces mueve en función de eso, pero que es el reto que nosotros tenemos en los espacios de las aulas de clase, es en definitiva en construir mayores procesos de ciudadanía, mayores procesos donde repensemos realmente hacia dónde está apuntando el verdadero conocimiento, a pensar en esos escenarios donde la formación técnica, la formación de oficios y donde otro conjunto de saberes que muchas veces quedan apartados y a veces se desdibujan, son quizás claves para poder enfrentar estas nuevas dinámicas y poder incorporar a mayor cantidad de personas a fomentar estos cambios sociales que necesitamos. No son procesos fáciles, Eduardo, y agradezco muchísimo tu pregunta. No son procesos fáciles. ¿Por qué? Porque te lo dice en este momento una inmigrante que está fuera de su país, ¿ok? Aportando desde otro espacio geográfico, pero que en definitiva estamos aquí unidos, varias nacionalidades, apostando a construir espacios distintos. Y hay retos que sí nosotros podemos hacer. Lo que pasa es que creo que nos falta mayor fuerza de organización. Nos falta nos falta hacer un poco más de bulla y ruido desde nuestros escenarios educativos, porque es mucho lo que podemos hacer desde allí y sobre todo incorporar aún más a las familias, que yo creo que ahí hay un elemento fundamental y yo creo que hay unas graves problemáticas que estamos enfrentando hoy día es porque cada vez más estamos teniendo desdibujado ese tema del factor de la familia. La misma dinámica nos obliga entonces a espacios laborales con mayores cantidades de horas donde no estamos quizás orientando esa formación integral de un individuo, pero creo que sí hay, y sí hay experiencias, sí hay organizaciones, sí hay personas en distintos lugares del mundo que te digo con toda la certeza, están haciendo cambios importantes, ¿ok? Creo que tenemos que aprovechar nosotros estas nuevas tecnologías para ver cómo generamos mayores procesos de difusión y generamos mayores impactos para decir, mira, esto fue efectivo, esto sirvió, ¿qué hice? ¿Qué hice para que fuera efectivo? Y poder compartir y implementar esas experiencias. Muchísimas gracias, profesora. Comparto con usted otra pregunta que realiza Javier Gil Quintana, un profesor de la UNED en España, y dice, ¿está usted de acuerdo en que se puede conseguir el empoderamiento de la ciudadanía a través de los modelos formativos que se desarrollan en escenarios digitales? Mira, sí podemos conseguirlo. El gran reto que yo veo en estos momentos, que tenemos que cambiar un poco el chip de cómo estamos llevando y diseñando esas experiencias formativas, ¿ok? Porque en los espacios donde a veces me ha tocado hacer algunas consultorías, la gente apuesta cuál es la mejor tecnología, cuál es el mejor software, cuál es la mejor plataforma, y resulta que no estamos entendiendo que muchas veces, si a lo mejor lo que tenemos es la radio como herramienta de tecnología más disponible, ¿por qué no enseñar a la gente a producir buenos contenidos a través de la radio? O si en definitiva todavía tenemos zonas donde no hay agua ni hay luz, pero tenemos una pizarra y tenemos un plumón o un marcador, como se dice acá, entonces, ¿cómo desarrollar mejores estrategias para que el conocimiento que yo esté dando, no importa a través de la pizarra, pueda ser mucho más efectivo? Y ahí yo te comento, hay una experiencia bien interesante de un profesor que es colombiano, no sé si algunos lo conocen, él fue considerado en un momento como el segundo youtuber de Colombia, después de Shakira. O sea, más allá de las caderas que movilizan gente, este profesor se convirtió en youtuber a través de enseñar matemáticas. Él se dio cuenta de que, oye, pasaba horas explicando procedimientos matemáticos y decidió un día agarrar su teléfono, la pizarra blanca y su marcador y empezó a explicar los procedimientos y los compartió a través de YouTube. Pues resulta que vive de estas dádivas de YouTube, o sea, no solamente las caderas mueven a la ciudadanía, también el conocimiento matemático, y lo hizo con su pizarra y el marcador de manera didáctica. Les digo, yo llegué a él, mis hijos me enseñaron, que eran mucho más pequeños, mamá, mira, aprendí a hacer este procedimiento a través de este profesor que está en línea, y muchos lo utilizan. Entonces, por eso digo que el reto está para las organizaciones y para esta gran oferta, porque ahorita hay una cantidad de ofertas en el mundo laboral donde te dice, yo te enseño y hago experiencias virtuales, y resulta que sí, hacen productos bellísimos, pero muchas veces sin el sentido didáctico
y de pertenencia para lograr realmente el aprendizaje. Entonces, allí creo que nosotros como docentes tenemos un gran campo de acción. Tenemos muchísimo por acompañar y entonces caemos en los trabajos de equipos interdisciplinarios. Tenemos allí un campo de acción importante para lograr realmente esos procesos. Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios de agradecimiento a sus respuestas y comparto otra reflexión y pregunta de Hugo Moreno en esta ocasión. Dice, los estudiantes de hoy en día poseen en muchas ocasiones mayor capital tecnoinformacional que los docentes, ya que los han apropiado fuera de las aulas desde que son pequeños. ¿Qué recomienda para que los docentes aprovechemos estas competencias digitales ya que ya tienen los estudiantes en pro de su aprendizaje? ¿Alguna estrategia que pueda compartir, ya que es consultora internacional? Mira, qué sabroso es cuando yo he tenido la posibilidad de que un alumno me diga, profesora, yo sé hacer esto, venga y le explico, y me ha tocado pues sentarle, le digo, permíteme tu pupitre, escritorio, silla, toma mi lugar y por favor enséñame cómo hacer eso. ¿Qué pasa? Allí hay un tema importante de discusión. O sea, hace algunos años hubo esta tendencia de los nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Y había toda esa discusión de que los que nacían en un año y tenían, yo no es que soy tan mayor, soy adulta contemporánea, voy para 42 años dentro de un par de días, ¿ok? Y toda mi formación académica ha estado orientada al uso de las TIC en educación. Y les puedo apostar que mis hijos de 12 y 13 años tienen unas habilidades que yo hasta el momento me declaro completamente ignorante y no creo que las vaya a dominar, pero en ese sentido tengo que jugar con qué cosas ellos conocen, pero no necesariamente el que dominen estas competencias digitales de manejo de equipo, no necesariamente las hace útiles para su proceso formativo. Y entonces allí entra la enseñanza de procesos distintos que tienen que ver con la gestión de información, cómo encontrar información efectiva, de cómo hacer un uso efectivo de esa herramienta que tú tienes ayer. A lo mejor tú eres usuario de Facebook o de Twitter o de Instagram, bueno, cómo podemos hacer recursos educativos y cómo además tú pudieras grabar tu clase en vivo o pudieras hacer tu proyecto en vivo y darles a ellos herramientas y vincularlos y traerlos a nuestros espacios, a estos espacios de conocimiento que sabemos que van a ser útiles, pero también que ellos se sientan protagonistas y enseñen también lo que ellos conocen. Entonces allí nos obliga un poco a repensar nuestro actuar, a bajar un poco el plano donde nosotros estábamos aquí como dueños y señores del conocimiento, pues no lo somos, no lo tenemos, no tenemos el poder, no lo tenemos, se los puedo asegurar, pero sí tenemos un gran poder en nuestras manos para los que tenemos muchos años haciendo esto, y es que conocemos unas dimensiones distintas. Entonces, busquemos las maneras de poder llegar con distintas experiencias para poder incorporarlos a ellos. En cualquier otro momento está mi correo ahí disponible y podemos conversar y discutir a mayor profundidad sobre estos temas. Gracias, profesora. Querría hacerle una última pregunta, no hay más en el foro por el momento, a pesar de que hay comentarios y recursos que comparten. Ha comentado entre medio de su conferencia que hay que adaptar las tecnologías a nuestras necesidades y no tanto al revés. Y querría preguntarle desde su experiencia y también por compartir así más interculturalmente los ámbitos educativos, ¿qué tipo de prácticas educativas considera que se están desarrollando más? ¿La adaptación de la tecnología a la educación o el sistema educativo se ha ido adaptando a la tecnología que se ha ido generando en el mercado? Mira, ha habido de todo. Yo creo que tenemos de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones, por un tema de requerimientos, por un tema de políticas públicas, se obligan a que, bueno, es que tenemos que incorporar laboratorios de 200 máquinas y como tenemos las 200 máquinas, llegamos al punto y somos tecnológicos. Y estamos haciendo educación con tecnología. Eso he visto muchísimo en mis años de formación. Pero resulta que los indicadores van hacia otro norte. ¿Ok? Y hay ya experiencias y cuando buscamos, por supuesto, no solamente de organismos internacionales como UNESCO, Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano, que han generado distintas metodologías y universidades también que desde hace muchísimos años a nivel mundial, ¿ok? Están desarrollando trabajos en donde están adaptando estrategias diferentes. Y estas estrategias diferentes yo las centro principalmente en comprender. Uno de los trabajos que yo hice con la línea de la tesis doctoral es conocer la historia de la organización. Muchas veces nos olvidamos de que esta organización ha venido creciendo
Y cuando hablamos de tecnología, si buscamos el significado etimológico y real de la palabra tecnología, no es un dispositivo tecnológico. Estamos hablando de la reflexión de la técnica. Entonces, para mí una tecnología pudiera ser una muy buena estrategia implementada. Entonces, ahí primero tenemos que cambiar un poco el lenguaje. ¿Qué entendemos por tecnología? Y por eso cuando inicio la discusión al inicio de esta presentación, por eso la separaba, porque estamos hablando de tecnología, de información y de comunicación. Son tres sustantivos que cada uno de ellos tiene una característica muy particular y que si nosotros entendemos que esa tecnología va más allá del uso de un dispositivo y que requiere comprender a esa historia de la organización, qué cosas ha hecho, cómo ha innovado, ¿ok? Y muchas de estas experiencias, y lo podemos, yo estoy segura que todos los que estamos acá presentes en este momento, sabemos que en nuestras organizaciones muchas veces han sido iniciativas de grupos pequeños de personas y profesores que, bueno, somos unos locos soñadores y nos gusta inventar y implementamos en este semestre un nuevo trabajo y lo vamos haciendo y poco a poco lo vamos materializando. Y ahí entonces el reto es cómo lograr que estas innovaciones que han sido quizás de pequeños grupos se institucionalicen, se formalicen y no queden asociados a la persona, sino que queden asociados a la organización que las está desarrollando. ¿Ok? Allí el trabajo, por supuesto, de compartir saberes, de generar estos espacios, de generar congresos, de escribir, porque muchas veces también lo que está ocurriendo es que no conocemos todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué no nos aprovechamos de estos espacios y de estas tecnologías para también compartir estas experiencias que estoy segura han sido bien efectivas, ¿ok? Y que nos pueden dar luces de cómo seguir avanzando en otros espacios. Muchísimas gracias por su respuesta. Debo cerrar también esta segunda parte de debate. Agradecerle, por supuesto, la presencia, la conferencia, esta quedada, ¿no?, que hemos rondado entre los 35 y los 45 participantes, bastantes más que en varios eventos presenciales en la universidad, ¿verdad? Y que tiene un carácter internacional, interdisciplinar, entonces se lo agradezco mucho. Podremos de nuevo en la filmación para recopilar algunos conceptos, recursos que nos ha facilitado, o sea que muchísimas gracias por la conferencia, muchas gracias a los asistentes también por haber estado hoy aquí y doy palabra ahora a José Luis, el coordinador. Si no te leo los labios, puedo probar, pero me lo inventaré. No se oye. No te escuchamos. A ver qué. En principio no se oye. No te escuchamos, José Luis. Ahora igual ha salido y entrado. Me encanta el directo, estas cosas. Esto es lo bueno de los espacios en vivo y directo. Le están felicitando y agradeciendo, como puede ver en el chat. Gracias a todos. No, para mí, yo creo que, y les digo de verdad, súper agradecida, Alejandro, con ustedes, con la universidad, espacios interesantes, ya ideas que, bueno, uno siempre le van dando vueltas en la cabeza, pero creo que tenemos que seguir generando más de estos espacios, de generar contenidos que puedan ser compartidos. Hay muchas experiencias distintas en distintos escenarios. Yo he tenido la posibilidad de desarrollar experiencias en e-learning que van desde el trabajo con personal de salud hasta personal de voluntariado, o sea, hay una diversidad y yo creo que todo esto nos permite fortalecer las cosas que venimos haciendo desde nuestros distintos escenarios particulares, contextos particulares. De verdad que es súper agradecida, creo que es una oportunidad maravillosa y me siento pues súper feliz de estar aquí con ustedes haciendo esto, de verdad que sí. Muchísimas gracias de nuevo, profesora. Me comenta José Luis que clausuremos.
mientras va arreglando sus problemas, entonces les invito a los asistentes a continuar este ciclo mañana a las 17 horas hora española, peninsular, que continuaremos con las conferencias de temática, educación y tecnología. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes.